En este vídeo vamos a empezar preguntándonos por cómo será el futuro del universo. Sabemos que el universo actual es un universo en expansión. El espacio está creciendo, las galaxias están alejándose unas de otras como resultado de que el universo empezó en una gran explosión, lo que llamamos el Big Bang. Desde entonces, el universo está como explotando, ¿no? Sigue explotando, sigue expandiéndose, las distancias son cada vez más grandes y las galaxias cada vez están más alejadas unas de otras. Pero claro, después de producirse la explosión, como el universo es un universo dominado por la materia y la materia se atrae debido a la fuerza de gravedad, pues en ese universo sometido a gran escala a la fuerza de gravedad, pues lo que cabría esperar es que las galaxias se fuesen expandiendo cada vez más despacio, ¿no? Si suponemos que la expansión persiste como inercia de la gran explosión, una vez ya tenemos esta expansión en marcha, lo que actúa a gran escala en el universo es la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad tendería a detener esta expansión. ¿Será capaz la fuerza de gravedad de detener esa expansión? Pues podría ser, podríamos considerar si en el universo la gravedad fuese muy intensa, pues esas galaxias en expansión irían separándose cada vez más despacio y llegaría un momento en que la expansión se detendría. ¿Y qué sucede si se detiene la expansión? Pues claro, si se detiene la expansión, la gravedad sigue existiendo. Si se detiene la expansión, como la gravedad sigue existiendo, las galaxias se atraerán y caerán unas sobre otras. Después de esa expansión se producirá una contracción, como una implosión. Al ir progresando esa contracción, pues de nuevo toda la materia se juntará en un punto. Es lo que describe la línea azul que tenemos aquí abajo. Aquí sería el universo actual, esto sería la velocidad de expansión en la actualidad, pero claro, esa velocidad de expansión iría. Aquí, bueno, por explicar un poco la gráfica, aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos el tamaño del universo, ¿no? Si la expansión, el universo se va haciendo en el momento actual cada vez más grande, porque está en expansión, si la expansión se detiene, viene la contracción. El universo se va haciendo cada vez más pequeño hasta que acaba toda la materia estando de nuevo condensada en un punto. Claro, una vez llegados aquí, podríamos especular, bueno, si tenemos otra vez la materia condensada en un punto, pues ese punto podría volver a explotar y podríamos tener una nueva expansión en un universo futuro. Esa expansión a su vez se detendría, volvería a implosionar y tendríamos el modelo de lo que se llama un universo oscilante. Tras la expansión viene una detención de esa expansión, viene una contracción, todo se reduce a un punto que vuelve a explotar, una nueva expansión, una nueva parada, una nueva contracción y así sucesivamente, tanto hacia el futuro como hacia el pasado. Dentro de este esquema, pues ha habido más universos en el pasado y el nuestro es el universo actual, pues viene de la última explosión y seguirá hasta la última implosión, a la cual seguirá otro universo. Claro, el hecho de que una implosión implique que luego vaya a haber otra expansión, pues realmente es incierto, ¿no? Porque como cuando la materia está tan condensada no tenemos una teoría física que pueda describirla, pues esto de que tras la contracción volverá una expansión, pues es un poco especulativo. Pero vaya, hay modelos que lo contemplan, ¿no? Y tendríamos, por tanto, este caso de universo oscilante. Podría darse el caso, por el contrario, de que la fuerza de gravedad no sea capaz de frenar la expansión. Entonces, ¿qué pasará? Que las galaxias se expandirán para siempre, eso sí, cada vez más despacio, porque la gravedad está actuando, pero el universo lentamente seguirá creciendo y será cada vez más grande, pues en el futuro, de forma indefinida. Esto es lo que representa la línea negra que tenemos por aquí arriba, un universo en expansión indefinida. Y luego en amarillo, pues tenemos el caso intermedio. El caso intermedio es aquel en que digamos que la expansión iría frenándose y se detendría, pero en un tiempo infinito, ¿no? Sería el caso límite entre los dos. Bien, ¿y de qué depende que estemos en este modelo, en este o en este? Pues depende de lo fuerte que sea la gravedad. ¿Y de qué depende la fuerza de la gravedad, por así decirlo, la intensidad de la gravedad? Pues depende de la densidad del universo. Si el universo es muy poco denso, la gravedad no será capaz de frenar la expansión, estaríamos en este modelo de arriba. El universo se expandirá para siempre.
Si por el contrario tenemos una densidad de materia muy grande, pues la gravedad será capaz de frenar el universo y estaremos en este caso de aquí. Por tanto, cuando se empezaron a estudiar todas estas cuestiones, pues se vio que uno de los parámetros fundamentales que había que estudiar, de hecho había que estudiar dos parámetros fundamentales para saber cuál sería el futuro del universo. En primer lugar, medir la velocidad de expansión, ¿no?, que es lo que hizo la ley de Hubble, pero bueno, hay que seguir midiendo galaxias muy distantes para ver esa velocidad de expansión y poderla calcular con precisión. Y por otra parte, cuál es la densidad del universo. ¿Y cómo se mide la densidad del universo? Pues viendo cuánta materia hay, pues cuántas estrellas, cuántas galaxias, cuántos cúmulos de galaxias hay por unidad de volumen de universo. Como más o menos sabemos cuánto pesan las estrellas, cuánto pesan las galaxias, pues podemos calcular la masa que hay en una unidad de volumen y por tanto calcular la densidad. Esto se empezó a hacer pues ya a partir de los años 60 y lo que se vio es que la densidad del universo es mucho más pequeña que la densidad crítica. La densidad crítica sería la que nos llevaría a esta línea amarilla. La densidad crítica sería la densidad para la cual la expansión se frenaría, pero necesitaría un tiempo infinito para frenarse. Si la densidad es mayor que la densidad crítica, el universo se frenará en un tiempo finito y estaremos en este caso de aquí abajo. Si la densidad es menor que la densidad crítica, el universo se expandirá para siempre. Pues bien, como decía, estas primeras medidas de la densidad del universo, que se empezaron a calcular, a estimar a partir de los años 60, indicaban que la densidad del universo es solo el 4% de la densidad crítica. El contenido de materia del universo es solo el 4% del contenido de materia necesario para frenarlo. Por tanto, esto indicaba claramente que nos encontramos en el caso de arriba. El universo se expandirá para siempre. Sin embargo, hay otra forma de medir la densidad del universo, además de contar cuántas galaxias y cuántas estrellas hay por unidad de volumen. Y esa forma es estudiando la escala de variación de la radiación de fondo. Ya vimos en el vídeo anterior la radiación de fondo, vimos que esa radiación de fondo está estructurada, vimos que las estructuras que aparecen en la radiación de fondo tienen un tamaño característico. Pues bien, aplicando los modelos de la física a las condiciones de la materia en el momento en que la radiación de fondo se emitió, podemos saber varios parámetros fundamentales del universo, podemos saber su edad, en fin, otros parámetros en los que no voy a entrar, y también podemos saber su densidad. Las escalas típicas de variación nos indican si la densidad del universo es la densidad crítica, o bien si es una densidad más pequeña que la crítica, o bien si es una densidad mayor que la crítica. Esto pues se estudia así de forma matemática, con gráficos de este tipo, ¿no?, midiendo pues con los mapas cada vez más precisos que tenemos de la radiación de fondo, pues viendo esa escala de variación, viendo qué escala típica, a qué escalas típicas, que es lo que tenemos aquí en el eje horizontal, corresponde una mayor diferencia de temperatura entre las zonas más calientes y las zonas más frías de la radiación de fondo. En fin, ya os digo, es un modelo teórico complejo en el que no voy a entrar, pero la idea que hemos de conservar de aquí es que estudiando el tamaño típico de las estructuras que hay en la radiación de fondo, podemos sacar muchos parámetros fundamentales del universo y en particular su densidad. ¿Y qué pasa cuando hacemos este proceso para calcular la densidad del universo? Pues nos encontramos que el resultado es que la densidad del universo es exactamente la densidad crítica. Estamos en el caso de universo en que la expansión se detendrá en un tiempo infinito. Claro, esto ahora nos crea un problema importante. Si hemos medido la densidad del universo mediante otra técnica, simplemente la de ver cuánta materia hay por unidad de volumen, y eso nos sale el 4% de la densidad del universo, y ahora, mediante esta nueva técnica, nos damos cuenta de que la densidad del universo es exactamente la densidad crítica, ¿qué más hay en el universo que no vemos? Porque, como digo, estudiando la materia que vemos, lo que se llama la materia brillante, que son las estrellas, las galaxias, los cúmulos de galaxias, el gas interestelar, estudiando esa materia brillante, solo encontramos un 4% de la densidad crítica. Y sabemos que la densidad real del universo es la densidad crítica, a través de este estudio de la radiación de fondo.
¿Qué es ese 96% que no sabemos lo que es, pero que está ahí porque lo vemos en la radiación de fondo? Pues bueno, hemos de recordar, que ya lo vimos también cuando hablamos de la galaxia, que en el universo hay materia oscura. Hay materia que no vemos, pero sabemos que está ahí porque vemos sus efectos gravitacionales. Cuando vemos la curva de rotación de las estrellas en torno a los centros de las galaxias, cuando vemos las galaxias que se mueven unas con respecto a otras girando alrededor del centro de un cúmulo de galaxias o girando alrededor de una galaxia gigante, que es lo que suele ocupar el centro de los cúmulos de las galaxias, pues aplicando las leyes de Kepler y las leyes de la dinámica, podemos medir la masa de esas galaxias. Y nos damos cuenta de que la masa que encontramos es 5 veces superior a la masa que vemos. Esa masa que detectamos por sus propiedades dinámicas, pero que no vemos, es lo que se llama la materia oscura. Pero claro, he dicho que la materia oscura es del orden de 5 veces más que la materia brillante. Si la materia brillante es el 4% de la densidad del universo, esa materia oscura pues nos añadiría un 20% más. Estaríamos en el 24% aproximadamente. ¿Y qué es lo que queda? ¿Qué es lo que el resto de lo que hay que no es ni materia oscura ni materia brillante, pero que sabemos que está ahí porque sabemos que la densidad del universo es la densidad crítica? Pues eso que no sabemos lo que es, lo llamamos energía oscura. Entonces, fijaos que si estudiamos la densidad del universo, si estudiamos la composición del universo, sabiendo que el universo tiene la densidad crítica, porque es lo que vemos estudiando la radiación de fondo, pues nos damos cuenta de que el 4% es la materia ordinaria, la materia que conocemos. Hay un 23% más que es lo que llamamos materia oscura, que no sabemos lo que es, pero sabemos que está ahí porque vemos sus efectos gravitacionales. Pero luego hay un 73% del contenido del universo que no sabemos lo que es. Le llamamos energía oscura, por darle un nombre, pero a fecha de hoy todavía no sabemos lo que es ni cómo detectar. Pues bien, todavía hay más para añadir complejidad a este problema. Una de las formas también indirectas de medir la densidad del universo es ver cuánto se va frenando el universo, porque en el argumento que estamos siguiendo aquí en este vídeo, pues claro, el universo está en expansión, pero como la fuerza de gravedad actúa, pues el universo va cada vez más despacio. Si el universo va cada vez más despacio, eso quiere decir que en el pasado el universo se expandía más deprisa. Si somos capaces de ver la velocidad de expansión en el pasado, podemos ver cuánto ha frenado el universo. ¿Y cómo podemos ver la velocidad a la que se expandía el universo en el pasado? Pues mirando muy lejos. De nuevo, lo repito una vez más, en astronomía, cuanto más lejos miramos, más hacia el pasado estamos mirando, porque la luz tarda tiempo en llegarnos. Entonces, a partir de los años 90 del siglo pasado, se empezaron estudios para observar galaxias muy alejadas y medir la distancia a la que se encontraban esas galaxias pues a partir de supernovas, ¿no? Cuando en una galaxia explota una supernova, con cierto tipo de supernovas, como digamos que la magnitud intrínseca de esas supernovas se conoce, pues podemos calcular a qué distancia se encuentra esa galaxia. Si eso lo podemos hacer para galaxias muy alejadas, estamos mirando el universo en un pasado muy lejano. Y si efectivamente podemos mirar muy lejos, pues podemos ver a qué velocidad se expandía el universo. Suponíamos que en el pasado se expandía a una velocidad mucho mayor. Por tanto, si comparamos la velocidad de entonces con la velocidad de ahora, podemos ver cuánto ha decelerado y, por tanto, podemos estimar o hacer otra estimación independiente de la densidad del universo. Sin embargo, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues bueno, estos resultados nos dieron también una sorpresa. Nos indicaron que en el pasado el universo no se expandía más deprisa, sino que se expandía más despacio que en la actualidad. En consecuencia, esa expansión del universo no se ralentiza, sino que se acelera. Fijaos, aquí teníamos las curvas de las que hablábamos antes, la del universo cerrado, la del universo abierto que se expande hasta el infinito. Pues bien, la realidad es esta de aquí. El universo no solo no está frenando, sino que se expande cada vez más deprisa. ¿Y eso cómo es posible? ¿Cómo lo interpretamos? Pues es difícil de interpretar, porque claro, sabemos que la fuerza que conocemos
más potente que actúa a gran escala en el universo es la fuerza de gravedad. Pero la fuerza de gravedad tendería a frenar el universo. Si en realidad vemos que el universo está acelerando, eso quiere decir que hay una fuerza expansiva que a gran escala es más potente que la gravedad y que vence a la gravedad haciendo que el universo acelere cada vez más. Fijaos, por tanto, bueno, se tiende modernamente a asociar esta fuerza expansiva a la energía oscura. Claro, tenemos un elemento que no conocíamos, la energía oscura. Como es una energía, pues esa energía, digamos, que puede comunicar una fuerza al universo que tienda a expandirlo, ¿no? Es lo que se llama también la energía del vacío, ¿no? Ese vacío tiene una energía que hace que el universo se expanda de forma más acelerada. Pero fijaos que todo esto pues nos lleva a una situación que empieza a ser complicada para la aceptación del propio modelo estándar. El modelo estándar, este modelo del Big Bang, pues nos permite explicar mucho de lo que vemos, prácticamente todo lo que vemos nos lo podemos explicar mediante este modelo, pero claro, este modelo nos dice, y lo comento con esta diapositiva de aquí, que nos hablaría de la evolución del universo, ¿no? Vemos el universo es cada vez más grande y ahora su expansión, esto sería el tamaño del universo, esto el tiempo, su expansión va siendo acelerada, se va abriendo cada vez más, se va expandiendo cada vez más deprisa. Pues bien, tenemos que nuestro modelo nos describe muy bien el universo y nos describe muy bien lo que observamos, pero nos dice que del 96% del contenido del universo no sabemos lo que es. Digamos que de un 23% sí que tenemos una idea, es esa materia oscura, que sí que podemos verla, aunque no sepamos lo que es, pero hay un 73% restante del contenido del universo que no tenemos ni idea de lo que es. Y por otra parte, tenemos que la fuerza más relevante, la fuerza más potente a gran escala del universo es una fuerza expansiva que tampoco sabemos lo que es. Entonces, fijaos que estos son dificultades que han aparecido recientemente en el modelo de la gran explosión, que es el modelo que sigue siendo el comúnmente aceptado para explicar cómo es el universo.